y nos toca hablar de la Operación Gladio, la famosa Operación Gladio, que abarcó tantos años en la historia y tantos países. Vamos a ver en qué consistió. Abarcó varios países de Europa, empezando por Italia, después siguió en Bélgica, España, luego pasó a Sudamérica y lo tuvimos en todos los países del Cono Sur, con golpes de Estado, en Europa con grupos que hacían de las suyas, pero detrás de todo eso estaba la CIA. La Operación Gladio es algo realmente muy complejo y daría para hablar horas sobre la Gladio. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es resumirlo lo suficiente como para tener una idea de qué es la Gladio, para saber qué es, cómo actuaron, y los detalles se pueden encontrar en la red porque son tantos los países que abarcaron que contar detenidamente país por país nos llevaría horas o innumerables videos. Entonces, vamos a ver qué es la Gladio. La Gladio, por supuesto, es un nombre en código. La Operación Gladio es una red stay behind, como le dicen ellos. Y es una operación secreta de la CIA, como todas las que vimos hasta ahora. Esta operación empezó en los años 50 a través de la coordinación de la OTAN, ni más ni menos. Ellos lo que hicieron fue una red clandestina que prepararon después de la Segunda Guerra y que quedó lista para ser activada como fuerza de sabotaje en el momento adecuado. Sabemos que la CIA tiene filiales en toda Europa, porque esto se desarrolló principalmente en Europa, empezando por Italia. Lo que ellos querían era fomentar el crecimiento de un movimiento nacionalista que detuviera la inclinación a la izquierda que estaba surgiendo. Siempre con este asunto de querer frenar a la izquierda, y en realidad es una gran excusa porque sabemos que izquierdas y derechas son lo mismo y que son ellos, pero les sirvió como estandarte para hacer muchas cosas. Bueno, oficialmente la Operación Gladio fue fundada en el año 56 para defender a Europa de una posible invasión de las fuerzas prosoviéticas, y se la conoce hasta 1990 con ese nombre. Y el sucesor, digamos, o quien seguiría con esta línea, pero ya yéndonos hacia otro territorio, sería, no se la puede mencionar porque si no esto volaría el video, pero es una organización que estaba al mando de un tal Osama, en Medio Oriente, y que por supuesto estaba financiado también por Estados Unidos, como la Operación Gladio. Entonces, en los 90 termina oficialmente la Operación Gladio en Europa y empieza la de estos señores en Medio Oriente. La Operación Gladio también tiene implicancias en Sudamérica, que también lo vamos a ver, y lo vamos a ver eso en un video aparte. Bueno, después de la Segunda Guerra, varios altos militares norteamericanos quisieron marchar sobre Moscú, que estaba debilitada, y querían asestar un golpe mortal al comunismo. Pero se conoce muy bien la capacidad de resistencia soviética, y entonces optaron frente a esto por una guerra fría, que es lo que en definitiva se desarrolló después. Y además esta guerra fría les servía porque era una especie de tapadera para la restauración progresiva del NOM. Las tropas norteamericanas estaban por todos lados en Europa después de la Segunda Guerra. Además, habían establecido sus bases en muchísimos países. Tenían Europa bajo control, básicamente, y el medio utilizado fue el terror y lo que se conoce como su derivado, que no se puede mencionar, pero son los que ponen explosivos y esas cosas. Es decir,
Básicamente eso. Lo que hacía Osama en Medio Oriente, la Gladio lo hizo en Europa. Bueno, en Europa obviamente había un malestar social, había habido un cambio de fronteras también, y consecuentemente una lucha entre etnias. Esto se ve sobre todo en los Balcanes. En muchos lugares en donde otra vez trazaron las fronteras, como habían hecho en su momento después de la Primera Guerra Mundial en Medio Oriente, sucedió lo mismo en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, además eso se le suma que había que reconstruirla, el factor económico. Entonces, claro, el malestar estaba a la orden del día. Y empezaron a surgir partidos socialistas. Por ejemplo, en Francia, el líder que surgió fue Mitterrand, que como sabemos además pertenece al mismo grupete, por más que nos lo quieran vender como alguien que estaba en la vereda de enfrente. Era el ala socialista de la camarilla. Bueno, en Italia la cosa explotó, y explotó por el norte. A fines de los 50 aparece el Comité Separatista para la Liberación del Tirol del Sur, lo que en alemán se llama BAS. Este grupo, partido, como se lo quiera llamar, era un grupo de terror. No se puede mencionar la palabra que corresponde, ¿no? Que termina en ista. Ustedes lo van a entender. Bueno, este grupo estaba manipulado por la CIA. Nada nuevo bajo el sol, pero nosotros conocemos sobre todo la historia que vino después, la más reciente, la que tiene que ver con Medio Oriente, pero esto empezó así. Esto empezó en Italia con la CIA manipulando a un grupo que sembraba el terror por ahí. Resulta que el pueblo los apoyó porque creían que realmente estaban luchando por algo interesante. Y los apoyó porque, bueno, eran separatistas. En ese lugar, en el Tirol del Sur, que pertenecía a Italia, querían ser anexados a Austria. Entonces ellos se querían separar de Italia y formar parte de Austria. Entonces les pareció perfecto que hubiera un grupo que hiciera estas cosas, tal cual como pasó en España con otro grupo, y que también tienen que ver con la Gladio. Bueno, en 32 años que esto duró, hubo 357 ataques. Y bueno, este grupo, que supuestamente lo hacían para separarse, en realidad la CIA los manipulaba para sembrar el terror, porque no los iban a dejar separarse en realidad. O sea, nunca iban a llegar a su objetivo. Y eran simplemente una excusa para hacer de las suyas y para salirse con la suya. Entonces, el Estado de Austria estaba ocupado por los soviéticos y había un partido comunista muy fuerte. Si se anexaban, habría un corredor para los soviéticos directo a Roma. Entonces, la CIA, el Servicio del Vaticano, la MI6, no iban a permitir nunca que estos señores se separaran, se anexaran a Austria para que les facilitaran, digamos, la entrada a los soviéticos. Porque no nos olvidemos que esto de las fronteras estaban corridas y ese pedacito de Austria al este era soviético. Es decir, no es el Austria que conocemos hoy en día, sino que habían tomado una zona que estaba al este y estaba bajo dominio soviético. Entonces estos señores se pegaban ahí, se anexaban porque estaban justo al sur. Los soviéticos iban a poder pasar si querían. Entonces, obviamente, iban a estar en contra de la unión de estos señores del Tirol del Sur
con el Austria que estaba ocupada en una parte. Bueno, este grupo que se quería separar eran más bien simpatizantes del nacionalsocialismo, pero bueno, empezaron a pintarlos como más tendientes hacia otro lado. Si bien sabemos que hay una relación, como siempre decimos, ¿no? Nacionalsocialismo, y empezó siendo un partido obrero, pero bueno, siempre se lo asimila a la derecha. Bueno, en 1961, en una noche del 61, provocaron incendios y sabotearon la red eléctrica y dejaron sin luz a prácticamente todo el norte de Italia. Esto provocó la reacción de la OTAN, que era lo que buscaban. Primero sembraron el terror, fogoneando a este grupo, y después los reprimieron. O sea, lo que vimos de la dialéctica hegeliana es exactamente eso. Está el problema, está la reacción y está la solución. Y siempre son los mismos, tanto el que provoca el problema como quien pretende solucionarlo, cuando en realidad la solución era el objetivo que desde un principio tuvieron en mente. Entonces, esto lo que dio lugar fue una estrategia de tensión. Y Tirol fue una prueba de laboratorio, como ellos suelen hacer. Primero hacen un ensayo en algún lugar para después ver cómo llevar eso adelante en otros lugares. 10 años más tarde, hicieron lo mismo con las Brigadas Rojas. Siempre hablando de Italia, ¿no? Eran brigadas marxistas, leninistas. Hicieron lo mismo, es decir, lo fogonearon, se infiltraron, provocaron unos desastres porque fueron manipulados por la Gladio y utilizados en esta estrategia de tensión, que así se llama este modus operandi. Como funcionó también en Italia, se lanzó a otros países, porque claro, lo que hicieron fue ensayar. Comenzaron con lo del Tirol como prueba, después lo extendieron a las Brigadas Rojas, que abarcó casi todo el país, y finalmente de ahí la lanzadera para otros países. El norte de Italia sirvió de modelo para el grupo, que también es un grupo de terror, flamenco, a fines de los 50 y de los 60 en Bélgica. Y otra vez en los 80 sangrientos, famosos 80 sangrientos, durante la revuelta flamenca contra los objetivos de poder francófonos de Valón. Las milicias secretas belgas actuaron como en Italia, es decir, se replicó lo que había pasado en Italia, se llevó a Bélgica. Esto de la estrategia de tensión es lo siguiente. El objetivo es manipular y controlar la opinión pública. Con miedo, propaganda, desinformación, guerra psicológica, falsas banderas, todo lo que vimos en videos anteriores. Y el motivo de la Gladio era organizar grupos de terror que terminan en ista y echarles la culpa. Es decir, lo hacían ellos, lo hacía la CIA, con sus secuaces, por supuesto, con sus aliados del lugar, todo en nombre de la camarilla, por supuesto. Lo hacían ellos, pero la idea era tirarle la culpa a otro, y tirarle la culpa a grupos de los que se querían deshacer en realidad. Entonces sembraban el pánico y después ¿qué hacían? Aprobar leyes que limitaran las libertades del pueblo. Como siguió pasando y sigue pasando hasta el día de la fecha. La culpa es de afuera y por tu bien voy a sacar una serie de leyes para protegerte. ¿De quién? De mí mismo.
Esa sería la traducción. Bueno, ellos querían mantener a la sociedad en un estado de tensión constante para que crean y pidan seguridad y ellos dársela. ¿De qué forma? Cercenando las libertades. ¿Y esto qué hace? Fomentar el miedo a través de las mentiras y al fin que a través del Estado lo que hacen es suprimir toda disidencia. Algunos dicen que la Gladio nunca terminó y podríamos estar plenamente de acuerdo porque lo estamos viendo. Y con esto que hicieron, contribuyeron a Europa más obediente. Y hoy lo vemos, pero tremendamente claro. Porque ¿cómo puede ser si no que hacen las cosas que están haciendo y la población no hace nada? Se quedan tan tranquilos, aplaudiendo prácticamente las normativas que les imponen, que en otras épocas no hubieran soportado ni media de esta normativa. Pero claro, ya los educaron así, los hicieron obedientes. Y generación tras generación, porque esto empezó en los 50, y ya la primera que sufrió esto, la primera generación, educó a sus hijos dentro de estos límites. Después de todo esto que pasó en Europa con los grupos de terror istas, luego siguieron los atentados, los islámicos. Después vinieron las oleadas migratorias y ahora tenemos el bicho. Y todo tiene el mismo esquema. Y podríamos decir que todo esto es una conspiración estatal, porque se necesitan figuras dentro de las instituciones que cooperen con la CIA, con el MI6, con quien sea que la camarilla ponga a trabajar. Si no hay gente que ayuda desde adentro, no podrían. Entonces necesitan la complicidad de no solo los gobiernos de turno, también las oposiciones, es decir, todos los que tengan poder. Y de algún modo, al hacer tan obediente a la población, también son cómplices. Digamos que no en la misma medida que los gobernantes, porque los gobernantes saben muy bien lo que están haciendo y la población no. Pero, bueno, eso fue el objetivo de la Gladio, que lo lograron, le salió muy bien. Y lo hicieron mediante estos grupos de terror istas. El modelo se fue paseando de un país al otro y luego pasó directamente a otra zona, que fue Medio Oriente. Y a Europa le reservaron las avanzadas, digamos, de esos grupos que estaban en Medio Oriente. Después les tiraron los barquitos, les están tirando los barcos de las ONG llenas de gente. Y el bicho, que ya eso lo hicieron mundial. Y hubo masacres enormes en esta operación Gladio. En Italia, la masacre de la Piazza Fontana fue famosa. Había huelgas porque había inflación, había sindicatos que estaban presionando, tasas de interés en aumento, apagones eléctricos. Entonces la gente estaba furiosa. Se produce un ataque en la Piazza Fontana y se acabaron las huelgas. Hubo leyes de represión. La policía dando porrazos a diestra y siniestra. Y todo esto está demostrado con documentos oficiales. Incluso que los explosivos que se utilizaron
fueron puestos por agentes de la Gladio, bajo órdenes de la OTAN. Esto es solo un ejemplo, lo que pasó en esta plaza, porque fue la época en la que volaban los autos y con personajes dentro de los autos o no, y simplemente era la gente que pasaba por ahí era la víctima de esto. Fue una época, los famosos años 80 sangrientos en Italia fueron terribles. En Bélgica, en España, en España la ETA. Y no nos olvidemos también del 11M, en donde ahí ya vemos la fusión, ¿no?, de la Gladio europea con la operación que se hizo en Medio Oriente. Y esto también se vio en Sudamérica, porque en Sudamérica tuvo otro nombre, o un nombre agregado, porque también fue la Gladio, pero se lo conoció en Sudamérica como la Operación Cóndor. La Operación Cóndor está obviamente conectada con la Gladio, también tiene sus implicancias con la PIDUE, la logia PIDUE. Y esto es lo que sucedió en Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile. Los presidentes que estaban en ese momento, que eran presidentes de facto, como Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile, Videla en Argentina. Y lo que había era desaparición de gente. Eran desapariciones ilegales, eran detenciones ilegales. Era el grupo terror que termina en ISTA, era el propio Estado. Más allá de que el grupo que estaba del otro lado también era un grupo de terror ISTA, que también ponía explosivos. Y se lo llamó una guerra, pero como siempre vemos, los dos bandos en realidad tienen que ver con lo mismo. Pero en este caso, lo que tiene que ver con la Gladio o la Operación Cóndor se refiere a los que estaban en el Estado. Y el que tiene mucho que ver con esto es el señor Kissinger, porque fue el que armó los golpes. Como se vio aquel golpe en Irán, bueno, en Sudamérica hubo directamente también golpes de Estado, cosa que en Europa no hubo golpes de Estado, hubo acciones de terror. Y lo que hubo en Sudamérica fueron primero acciones de terror y después unos golpes de Estado para frenar esas acciones de terror con más terror. Y volvemos a ver la secuencia hegeliana. Y siempre es lo mismo, hay un problema, hay una reacción y nos dan la solución. Pero el problema y la solución los da el mismo. Y se le llama Operación Cóndor en realidad al intercambio de información de prisioneros entre todos estos países sudamericanos. Principalmente estos países, porque también hubo movimientos en otros, ¿no? Pero estos eran los principales y se pasaban información entre ellos, entonces si alguien se escapaba a otro país, si estaba dentro de este grupo, se pasaba la información y se lo capturaba y se lo desaparecía. Y se sabe que, bueno, hubo gente que desapareció que realmente formaba parte de estos grupos de terror, que también obtenían financiación de los mismos, pero bueno, lo que se tendría que haber hecho es un juicio, es decir, detenerlos, hacerles un juicio y una sentencia. Meterlos en la cárcel por el tiempo que se determinara, en vez de, digamos, desde el Estado,
hacer actos ilegales. Porque es cierto que había que hacer algo con esta gente, pero no de esta forma. Porque al terror no se lo combate con el terror. Entonces, pues lo único que tenemos es de ambos bandos grupos de terror. Y se daban estas cosas de que mataban gente de un país en otro país. Por ejemplo, eso pasó con Prats, que era chileno, y lo asesinan en Argentina. O con uruguayos que fueron secuestrados en Brasil. Eso era la Operación Cóndor, que estaba conectada a la Gladio. Y bueno, así que lo que vimos fueron unos años 80 espantosos en prácticamente todo el mundo, por lo menos Europa y Sudamérica a la cabeza, en donde la orden del día eran explosivos. Y después de los explosivos, la solución proveniente del Estado, que eran persecuciones, cortar las libertades de todo el mundo, no de aquellos que estaban haciendo estragos, por el motivo que sea y financiados por quien sea. Los que pagaron, como siempre, fueron todos, fue todo el pueblo de todos estos países. Y después se fueron acostumbrando a que eso permaneciera así, a vivir en ese estado de cosas. Y después vinieron las siguientes cuestiones en donde cortaron más las libertades, en donde adoctrinaron más a la gente. Y cada vez apretando más, hasta que llegamos al día de hoy, donde ya lo que están haciendo es terrible, terrible, porque además ya no les importa ni siquiera disimular. Y no nos olvidemos que detrás de todo esto, estamos acostumbrados a ver que detrás de esto están ciertos gobiernos. Está la CIA, está el MI6. Pero en este caso de la Operación Gladio, está la OTAN detrás. Y no es para sorprenderse, porque es uno más de los organismos que existen de manipulación y control. Pero uno no está tan acostumbrado a escuchar, quizás, hablar de la OTAN en este sentido. Y no se lo mira con tanta mala cara, digamos. Por eso no hay que olvidarse que sí estaban detrás y que son lo mismo. Para acostumbrarnos, ya que ellos nos quieren acostumbrar tanto a tantas cosas, acostumbrarnos a que todos estos organismos son lo mismo. No hay que olvidarse de eso. Y nunca poner la esperanza cuando hay un conflicto o algo en decir, bueno, a ver si la OTAN hace algo, si la ONU hace algo. No, porque lo que hagan va a ser en contra nuestro. Y ya nada nos sorprende y seguimos viendo al día de hoy consecuencias y efectos de la Gladio. Y lo que estamos viviendo hoy por hoy es la Gladio extendida en el tiempo.